Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Bajo la Lupa. Después de una ausencia en la semana pasada, el gusto de poder compartir con ustedes y de acompañarles en esto que nosotros denominamos propuesta de NPI. La intención simplemente es estar conectados. Hoy es domingo, 4 de octubre, y aquí estamos hasta las 21:30. Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Carlos, muy buenas noches. Alfredo, Andrés, ¿cómo están? Hola Andrés, Riquelme. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Un gusto tenerte de vuelta aquí en Bajo la Lupa. Mi respeto a los televidentes. Alfredo, ¿cómo anda? Buenas noches, comandante, bienvenido. Saludos a Estela, Andrés y a la audiencia. Estamos muy mimados por la gente de Distribuidora Gloria, por la gente de Frigorífico Guaraní, por toda la gente que nos acompaña publicitariamente. Sí, señor. ¿Ustedes se imaginan? Así debe ser siempre. Y no, así es siempre, así es siempre. Siempre acá, Sí, Bajo sí, la en Lupa. este programa Bajo la sí. Lupa, sí. El En primer este programa día. Sí, hay mucha Con diferencia Guaraní, sí. entre la lupa radio, entre la lupa televisión, Telefuturo y bueno, aquí estamos bien, es domingo de noche, la temperatura por lo menos mucho más agradable entre ayer y hoy, aunque vuelve el calor en los próximos días, pero según meteorología no vamos a tener los 40 y pico que tuvimos la semana Ni pasada. lluvias tampoco todavía. Y vieron ustedes que hoy el día estuvo precioso. Hermoso. Ayer ¿Verdad? también. Ayer también. Ayer también, Sí. pero hoy impecable. Ya Eh. dice que estos focos de incendios no se tuvieron en el porcentaje que tuvimos en la semana, ¿verdad? Claro. Increíble cómo puede variar de un día a otro, ¿no? El jueves, que fue un infierno. El viernes también. Y el sábado y domingo tan lindo. Y sin fin de lluvia. semana, ¿no? Y sin Sobre lluvia. todo sin esa sensación asfixiante, agobiante del humo, ¿verdad? Ver al mediodía el sol anaranjado y una oscuridad como si fuera el atardecer, esa sensación de desasosiego que causa el no ver desde la costanera al otro lado del río, o como si fuera una niebla permanente en plena mañana o a la tarde. Y ese horrible color naranja, color apocalíptico. Sí, Sí. sí, Y- que asusta inclusive. Sí. El sol asusta y y la que luna fue- también tenía el mismo color. Fue percibido por casi todas las ciudades de la República, ¿verdad? Porque fue los incendios fueron una cosa que abarcaron que abarcó todo el territorio, ¿verdad? Hoy es el día a propósito de los bomberos. Sí. Y siempre vale un homenaje a esta gente que con tanto esfuerzo, sacrificio y, así como su nombre lo dice, con tanta voluntad han encarado diferentes situaciones en diferentes momentos, pero en estos últimos días es para aplaudir realmente la labor y en coincidencia con este Día de los Bomberos, esta fue una característica y ustedes saben todo lo que significa este daño. Acá hay daños en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y ayer un representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios decía en La Lupa, Estela, vos recordás perfectamente Sí. porque vos le hiciste la pregunta, cuando él dice, el 90% son provocados con fines de lucro. Sí. Porque El una lucro cosa es siempre- provocación y otra cosa es la intención. Exactamente, decía que el lucro está detrás de muchos incendios forestales. Es un golpe de seguro. No, generalmente es en la época, uno para el pastoreo, o sea, se quema a propósito los bosques para liberar la tierra de bosque porque necesitan espacio para las vacas o para la soja básicamente. Y bueno, hay muchos factores en realidad con el tema del incendio. Y Está habló la incluso de costumbre. narcotráfico, Estela. Exactamente, para los marihuanales necesitan Qué bárbaro. Limpieza. Doblemente limpieza. criminal. Sí, Exactamente. terrible. Ahora, Carlos, hablaste del Día de los Bomberos y también la Semana de los Bomberos Voluntarios, los amarillos, que no salen habitualmente a pedir a la ciudadanía la colaboración, lo hacen una vez al año y justamente estamos en la semana. Así que esta es la oportunidad de materializar, de transformar todo ese apoyo, esa buena onda, ese agradecimiento que toda la gente le dio a los bomberos en estos días a través de las redes. Bueno, ahora es momento de traducir en 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 guaraníes, de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Entre todos creo que vamos a poder darles a los bomberos voluntarios, que decía el domingo pasado aquí la capitana Molinas, la tesorera del bombero voluntario, que el presupuesto es de 25.000 millones Año. por año y 5.700 es lo que la ley, lo que el Estado le da por año. Así que esos casi 20.000 millones de diferencias lo hacen precisamente entre colaboraciones de particulares, colaboraciones de empresas y también en la colecta. Por eso es que esta semana es muy importante y es hora de traducir todo ese agradecimiento. No hay mal que por bien no venga, se dice, porque el domingo ellos acá estaban denunciando
que Hacienda no les desembolsaba. Desde el 2018. Desde el 2018. Sí. Y bueno, obviamente Hacienda tiene sus propios Y cuestionamientos. sus reglas también. Y sus reglas. Y bueno, esta oleada de incendio que tuvimos y que llegó a Asunción y Central, y bueno, y el trabajo que hicieron los bomberos, creo que eso fue una presión muy importante para que el Ministerio de Hacienda desembolse finalmente todo eso que le quedaba desde el 2018. Pero con documentos que arrimaron también a usted. Que Exactamente. también, eso es cierto. Ahora hay que decir también que de los 4.000 millones distribuyeron 2.000 millones. A 20 millones a 20 cada... millones a cada base de bomberos, de y ahí bomberos. se fue el 50% de lo que recibieron de Hacienda, por ejemplo. claro. Un Sí, dato porque- que me llamó la atención, 60% Mujeres. mujeres. El Ustedes los cuerpo hombres, bombero ustedes los voluntario. hombres no son capaces de ser El bomberos. 60% Ustedes está los hombres, integrado con por nosotros los mujeres. hombres, perdón. Que no se entienda mal ahora. Quise ser malo con Andrés y con Alfredo y me quedé, Tapa extra, yo ya veía y mañana. quedé en posición de Pero bueno. fuera de fuego, ¿eh? No era un gallo. Epa, Gallina. epa, Y epa. otra cosa que denunciaron y a mí siempre me produce algún tipo de interrogante, es que entre esos bomberos, digamos, ese contingente no amarillo, que tiene Sí. distintos colores y distintos orígenes. Los rojos y los azul amarillos. generalmente. Azul. Sí, El rojo pero es de la policía. hay Rojo de la otros policía. también que uno de repente ve en los semáforos y que se queda dudando de su existencia o no, de que muchos de ellos realmente no pertenecen a ninguna agrupación y que son iniciativas individuales, Privada. con uniformes que se pueden conseguir por internet, o incluso, una cosa que dijeron y que les llama mucho la atención, hubo robos en agrupaciones de bomberos para robarse uniformes, ¿verdad? Que ellos suponen que es para hacer estos pedidos. No digo que todos, por supuesto que no todos los casos son similares a lo que estoy describiendo, sino que te genera una duda en muchos casos. Bueno, estas imágenes que estamos viendo, por suerte no se vieron con frecuencia en las últimas horas, pero sí fue una característica del fin de semana, entre jueves y viernes de la semana pasada. Hoy les quiero contar que vamos a recibir al presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, al doctor José Fusilo, quien es uno de los coordinadores del INERAM, y vamos a hablar de esto que va a arrancar mañana y que genera una serie de comentarios y reacciones. No se acaban los controles ni mucho menos los protocolos. Más que nunca la responsabilidad a la hora de cumplir cada uno de estos protocolos a partir de mañana. Me pueden decir, bueno, ya no vamos a utilizar la palabra cuarentena, y posiblemente no, ya no existen fases y categóricamente no. Pero a partir de mañana se abren más espacios, otros espacios, y hay otros que van a seguir esperando. Sí. Hoy la doctora Adriana Amarilla contaba, por ejemplo, cómo se tiene que hacer un asado en la casa y que no tiene que ser con más de 12 personas. No están permitidos los cumpleaños infantiles, por ejemplo. No están permitidos todavía los partidos de fútbol. Y me van a decir, ¿pero qué estás diciendo si en mi barrio se juega, en tal parte se juega? Bueno, pues eso es una cuestión de irresponsabilidad que lastimosamente ya claro. va por cada uno, ¿verdad? Hoy me contaban que en plazas, en diferentes puntos, no solamente acá en el área, sino que en diferentes puntos del interior, la gente se va, comparte, no usa mascarilla, todo lo que se quiere. Pero hay una especie de contradicción en este tema de decir, bueno, señores, acá vamos a ingresar a una etapa, ¿cómo es que dice la frase? Modo de vivir mejor, algo por el estilo, ¿es verdad? Sí. Una Modo cosa seguro. así. Modo seguro de Modo vivir. seguro de vivir, Vamos a ¿verdad? ver. Bueno, las 2 semanas anteriores y las 3 semanas que vienen dicen que van a ser casi con la misma intensidad y de la misma manera. No se puede hablar de que esto bajó o descendió porque no hay lugares en los hospitales, ni para internados, ni para, para salas comunes, Terapia. ni para terapia intensiva. Están al borde de saturación y hay días en donde se llega al 100% de ocupación. Entonces, de repente uno dice, ¿cómo que ahora se afloja un poco más cuando que la situación está más complicada que en todos estos últimos 8 meses, o en estos 8 meses? Pero la gente de salud entiende que tiene que hacer esto porque es insostenible seguir cerrando espacios y dejar de abrir otros espacios porque económicamente está muy complicada la situación. Por eso que abramos espacios, pero sigamos con la misma
regla. Ayer el doctor Sequera, Carlos, cuando hablábamos con él en La Lupa, un poco le planteábamos esta especie de contradicción que hay entre los números que aún tiene salud, ¿verdad? Y esta apertura que se da desde el gobierno, eliminando las fases, pero no se acaba la cuarentena, como decía el doctor Sequera ayer, no, es que se declara SOO, ¿verdad? Y él decía que sí, los números, por más que en términos de las cifras que leemos todos los días, estamos en una meseta y hay un descenso en cuanto a contagios y en cuanto a números en general, decía. Entonces, y por otro lado decía, bueno, esto tenemos que aprender a convivir con el COVID, aprender a cuidarnos, porque esto no puede estar cerrado demasiado tiempo. Así que lo que hay ahora es una mayor responsabilidad para cada uno de nosotros y bueno, leer el protocolo y tratar de evitar lo más posible. Así que es un gran examen que queda para todos nosotros, para la ciudadanía. Los que no se cuidaron, Carlos, porque a mí me parece también que hay una especie de mala leche con respecto a que, bueno, se declaró mañana salimos todos libres. No es así, se dijo desde siempre y en cada charla que tuvimos con el doctor Sequera, con la doctora Adriana Amarilla, que incluso todo el 2021 probablemente tengamos que usar la mascarilla. Siempre se dijo, ¿verdad? Entonces también hay que ser cuidadosos con respecto a los mensajes, ¿verdad? Sí. Hay un sector de la ciudadanía que fogonea todo siempre en contra, ¿verdad? Entonces está bien que salgamos, que se abran más actividades económicas y que aprendamos a convivir, a domarle al virus, porque es absolutamente imposible e irreal que sigamos siempre encerrados en la casa, ¿verdad? Al mismo tiempo, en los próximos días es probable que se abran las fronteras con el Brasil, ¿verdad? Sí, antes del 15 o hasta el 15 hay un tiempo para tomar esa decisión. Ahora también hay que decir, y hoy pongo otra vez de ejemplo a la doctora Adriana Amarilla que dijo, y estoy leyendo ultimahora.com, estimaciones de salud al inicio de la pandemia eran de 30.000 muertos. Hoy Paraguay tiene un poco más de 900 personas fallecidas en este tiempo. Sí. Hay muchísima diferencia. El ritmo que vamos hoy, esta semana probablemente vamos a llegar al fallecido 1.000. Perfecto, pero de todos modos hay mucha diferencia entre lo que se estimó y lo que hoy tenemos, con el dolor que significó para cada familia la pérdida de un ser querido. Sí. Porque eso duele en cualquier momento y ante cualquier situación. Bueno, insisto, en un ratito el doctor José Fusilo, antes vamos a tener al abogado Vitar. Ustedes recuerdan que alguna vez vino José Ignacio González Maqui, sí. Insistió en la injerencia política en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y en el manejo de unas cuestiones en el ámbito de la justicia, y como corresponde, por supuesto, la parte que fue afectada y citada tiene todo el derecho de hacer su descargo y lo va a hacer en algunos minutos más a través del abogado Adolfo Vitar. En un ratito. Hay una frase que se suele utilizar que dice: Dios da pan al que no tiene dientes, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y en este caso se puede utilizar: a nosotros nos dan picada y nos dan vino a los que tenemos mascarilla. No es fácil vivir así, ¿verdad? Pero hay que acostumbrarse a vivir, porque a partir de ahora vos le podés invitar a tus familiares a tu casa, le podés invitar a tus amigos a tu casa, pero según la regla y según tu responsabilidad, no tiene que haber más de 12 personas en la casa. Si querés hacer una fiesta, vos no podés hacer la fiesta, tiene que hacer, por ejemplo, una empresa encargada de la organización de un evento que va a tener como mínimo en esta primera etapa 30 personas. Y esa empresa encargada del evento se hace responsable de lo que sucede en ese evento. Entonces, en algunos casos se recomienda que si vos le invitás a tus amigos y en tu casa son 4, pueden venir 8 amigos. Y los 8 que traigan sus cubiertos. Sí. Por ejemplo, es un poco, dije, tengo que llevar cubiertos, o sea, no, me olvidé de mi cubierto, no. Pero no hay problema también si no llevas los cubiertos y en la mesa, en la casa te reciben con los 12 cubiertos. Ahora, el que hace el asado, por ejemplo, sí o sí tiene que usar durante todo el tiempo mascarilla. El que hace el asado, el que se encarga de hacer el asado, tiene que usar mascarilla. Parece regla básica, eso, nosotros pues tiramos todos los 10 minutos, no tanto, ¿verdad? No. Ahora, los que vinieron a tu casa, los 8 que vinieron a tu casa, tienen que estar en un sitio un poco más alejado de los 4 que estamos permanentemente juntos, ¿verdad? Y si se olvidaron de los cubiertos, que por lo menos traigan vino, ¿verdad?
Y del vino no se van a olvidar nunca, porque la recomendación que nosotros damos siempre es tomar un buen vino, ¿verdad? ¿Sabe cuál se va a acabar también, Carlos? Sí. Yo le escuché a la doctora Adriana Amarilla, porque ella conoce, obviamente, nuestra cultura. Una amiga extranjera decía, la visita paraguaya. ¿Cuál es la visita paraguaya? El almuerzo, ¿verdad? Y la farra continúa, termina el almuerzo, después está la merienda. Después de eso, a las 7, vuelven a recalentar el asado. Sí. ¿Verdad? Y continúa otra vez. Y continúa hasta las 10, las 11 de la noche. Y después, eso también ella decía. Sí, hay que limitar. Hay que limitar hay que poner el horario. Tiempo. Hay que poner el horario. Sí. Tenemos a cada amigo que tenemos que decir, una hora más nos vamos a quedarnos, ¿verdad? Bueno, Carlos, acá, antes de pasar, quiero hacer un poco eco de nuestros televidentes. Cuentan que en la zona de... Todavía es Asunción, ahí en el límite con Lambaré, en la zona de Radio 1 de Marzo. 3 días hace que están sin agua. 3 días. Y envían los mensajes, el socorro, el pedido de auxilio, las notificaciones de SAP. Nadie mueve un dedo. Así que si alguien de SAP está mirando y tiene algún amigo ahí que pueda ayudar... tengo la obligación. que pueda mover un poco los pedidos, por favor, si se pueden dignar a hacer su trabajo. Cuando le llamaba al presidente Lesa, ¿qué era que te iba a decir? Estamos trabajando. No, el de la Anderlecht. No, pero igual se le aplica... El de SAP también, bueno, por favor. Pero tenés razón. Y vos sabés que ayer... 3 días es mucho tiempo sin agua. Ayer en la mañana hicimos un contacto en La Lupa desde el barrio Nazaret. Y la gente sigue padeciendo de agua. Yo viví en ese barrio hace 30 años más o menos y el problema era el mismo. Ya era así. Entonces... No era esa, era Corpo Sana, pero el problema era el agua era el mismo problema. Que sea una sociedad anónima el problema. Bueno, vamos a tratar de ordenarnos. Sí. No siempre se puede, no es fácil. Vamos a empezar por cubo. Sí. Porque hoy vamos a comer y vamos a tomar. Pero empecemos por cubo. Y voy a cambiar el orden, Jenny. Después de cubo voy a ir a Frigorífico Guaraní, después voy a pedir que venga Alejandro. Porque... Cuando viene Alejandro, viene con datos muy importantes también y queremos conocer cada vez más novedades vienen con respecto a lo que vamos a consumir. Pero con relación a cubo, ustedes saben, para sentirse bien durante y después de tomar alcohol, nada mejor que cubo. ¿Por qué? Porque logra reducir entre 50 y 80% el alcohol en el organismo, porque el alcohol solo tarda 7 minutos en llegar al cerebro y en consecuencia empieza a afectarnos. Por eso, toma un cubo bien frío, 5 minutos antes de tu bebida preferida y sentite bien después. Cubo es un producto importado por Lasca. Garantía total, lo tenemos comprobado. Y quiero dar a Natalia porque, sin lugar a dudas, a mí me gusta todo lo que hago. Me gusta lo que hago a la mañana, me gusta lo que hago a la tarde, me gusta lo que hago a la noche. Me gusta estar en contacto y conectado con la gente, pero mi parte favorita tiene que ver con esto. Cuando Guaraní viene al estudio con sus delicias y esto que estamos mirando nada más y dice que todo entra por la vista, bueno, no digo más, le doy la palabra a Nati. Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy para compartir con nuestra gente? Muy buenas noches, Carlos. Feliz de estar una vez más con ustedes. Hoy recibimos a la niña bonita, en este caso de Guaraní, porque damos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia Guaraní. Se suma entonces a estos jamones el jamón crudo, y realmente como profesional de la gastronomía, estábamos diciendo el otro día con unos colegas, qué bueno es trabajar con productos que te hagan quedar bien. Bueno, aquí les presento al jamón crudo Guaraní, que viene a sumarse a esta familia junto con el jamón cocido light, junto con el jamón cocido, la jamonada, y por supuesto les quiero resaltar que estamos con nuevas etiquetas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificarlo mucho mejor en los supermercados, en las góndolas o donde vayan a comprar. Quisimos hacer esta tabla de picadas, ¿sí?, que pueden compartir con la familia, con los amigos, ahora que podemos sumarnos un poquito más. Y este super sándwich con jamón crudo, jamonada, jamón light, jamón cocido, para que disfrutemos todos de estas delicias, que si bien es cierto, no somos muchos los que podemos sumarnos, pero algunas de estas opciones que les llevamos para estar más cerca de todos ustedes con Guaraní, que es el idioma del sabor.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Natalia, por acompañarnos también. Y debo decir que esta unión entre Bajo la Lupa y Frigoríficos Guaraní continúa hasta fin de año. Gracias por la renovación del contrato, como otras marcas también que siguen apostando por nosotros en esta jornada de domingo a la noche para estar conectados. Querido Alejandro, venga por favor, que hoy vamos a tener el gusto de disfrutar esto que tiene que ver con una propuesta realmente fantástica. Hola Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches, bien. ¿Qué bien. traemos hoy, por favor, si hacemos uso de la pantalla y aprovechamos lo que nos puede contar Alejandro en esta jornada de domingo, primeros días de este mes de octubre? Bueno, bien. Hoy nos vamos a Chile. Las veces anteriores estuvimos viajando por distintas áreas de Mendoza. Bueno, ahora nos vamos a Chile. Chile, que es un país tan grande, que tiene grande por lo menos de norte a sur, ¿no? Enorme cantidad de kilómetros, Claro. Lo que implica muchos climas, hay muchas alturas cerca del océano, lejos del océano, espacios vitivinícolas entre las cordilleras, porque hay una cadena montañosa que se conoce como la Cordillera de la Costa, es decir, hay una enorme posibilidad de lograr distintos estilos de vinos. Al mismo tiempo, Chile tiene una enorme tradición vitivinícola, hay muchas viñas, bodegas que se mantienen vigentes aún hoy, aún cuando se fundaron a segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, también hay empresas emergentes, viñas modernas, jóvenes, como es el caso de Viña Ventisquero, que vamos a hablar hoy, fundada en 1998, que si bien centra su trabajo en lo que es el Valle de Colchagua, tiene en diversas regiones de Chile, y verán en las distintas etiquetas la referencia de las denominaciones de origen, viñedos en distintas zonas. Ahora puntualmente tenemos en la copa un Merlot de la línea Ventisquero Grey. En los sucesivos domingos estaremos hablando de esta línea en particular. Esta línea Grey es la que inicia los vinos de alta gama de Viña Ventisquero, y este Merlot es elaborado realmente de una manera, primero que nada, muy interesante. Las uvas provienen íntegramente de un viñedo que se llama La Roblería, que está en una subzona que se conoce con el nombre de Apalta, que está adentro del Valle de Colchagua, el famoso Valle de Colchagua, unos 180 kilómetros al sur de Santiago. Tiene una guarda de 18 meses en barricas francesas de roble. El 30% de esas barricas son nuevas, es decir que las uvas han tenido un gran vigor al momento de la cosecha para lograr todo ese tiempo de guarda en roble, y al momento de catarlo es delicioso. Es uno de esos vinos que uno siempre quiere tener en la copa. Mucha intensidad aromática, complejidad, muchos aromas frutales, obviamente, mucha fruta, algún puntito de ciruela madura, que tal vez no sea tan típico de la Merlot. Estuve catando recién antes de venir para acá. Y al mismo tiempo, el tiempo de guarda en roble hace que haya presencia de notas terciarias en la fase aromática, y en boca es un vino seco, de muy buena acidez, muy buen cuerpo, buena estructura de taninos, y que será un gran compañero. Bueno, veo que está muy bien servida la mesa. Obviamente, aunque hay otras opciones, puede ser pato, puede ser muchas, el Merlot va muy bien con distintos tipos de comidas, pero bien, aquí está todo muy bien servido. La verdad, una muy buena selección Ventisquero Grey, que es comercializado, representado y distribuido por Distribuidora Gloria aquí en Paraguay. Sí, señor, muy buena descripción, y creo que es un momento oportuno para que nosotros podamos comprobar todo lo que nos dice Alejandro con esta propuesta realmente importante. Gracias, Alejandro. Salud, muchas gracias. Salud. Muy gentil, gracias por estar. Y como corresponde, con el distanciamiento que corresponde también, yo voy a aprovechar para ir a la pausa con este vino que es realmente fantástico y delicioso. Volvemos en un ratito. Está el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumólogos del Paraguay, y está también el abogado Adolfo Vitar, que tiene un derecho a réplica y va a compartir con nosotros Bajo la Lupa en minutos nada más. Sigan con nosotros. Casi las 8 de la noche, casi las 20 en la República del Paraguay. En un ratito nada más, el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumología de nuestro país, para compartir con nosotros. Mañana arranca una nueva etapa que también es un gran desafío para la gente de salud pública. Se aumenta o se duplica o se triplica el desafío para la gente de salud pública con relación a lo que pueda suceder a partir de mañana, teniendo en cuenta que la responsabilidad es de cada uno. Pero, ojo, mucho ojo con los números y con los contagios de los últimos tiempos. A propósito, estamos pendientes también del resultado del informe que dé a conocer en el transcurso de esta noche el Ministerio de Salud con relación a contagios y a fallecidos, como ya es costumbre desde hace meses en nuestro país. Bueno, en un ratito seguimos hablando con los compañeros. Quiero saludar al abogado, digo bien, Adolfo. Osvaldo. Me equivoqué otra vez. Osvaldo Vitar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Carlos? Buenas noches. Gracias por tenerme acá. Bueno, una noche estuvo José Ignacio González Macchi. Así mismo. Habló de la injerencia política en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y mencionó a algunos abogados. Exacto. ¿Qué se le responde en esta ocasión? Bueno, hay que tomar en consideración, don Carlos,
para poder entender qué es lo que verdaderamente sucede en todo lo que es esto en la Asociación Espíritu Santo, mal conocida como secta MUM, ¿no es cierto? La Asociación Espíritu Santo es una entidad eclesial sin fines de lucro. A raíz de unos malos manejos que hubo en la entidad, el reverendo MUM pide a su hijo que sea apartado del cargo de administrador, ya que él mismo estaba llevando adelante unas maniobras de malversación de fondos. Ese es el verdadero origen de la pelea en la familia. No así como había estipulado el doctor González Maki, que era a raíz de la sucesión o la muerte del reverendo MUM, ¿no es cierto? Bueno, la Asociación Espíritu Santo está radicada legalmente en nuestro país ya desde 1970 aproximadamente. Al efecto tienen una personería reconocida, tiene un domicilio fijado, tiene un RUC, tiene una actividad legal estipulada en su conformación. Posteriormente, la Asociación Espíritu Santo fue víctima de una expropiación por parte del Estado paraguayo de las 300.000 hectáreas que hoy están en disputa. Eso fue motivo de ataque por una acción de inconstitucionalidad, la cual la Corte verdaderamente declara inconstitucional la expropiación, y posteriormente la Asociación Espíritu Santo fue quien dona 30.000 hectáreas dentro del radio urbano al Estado paraguayo. El Estado paraguayo aceptó esa donación, pero hasta el día de hoy no pudo transferir esas 30.000 hectáreas justamente en razón del juicio entablado por Cusabo Limited y otros contra la Asociación Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde se origina el supuesto crédito de los 15 millones en contra de la Asociación Espíritu Santo? Cuando el hijo del reverendo MUM es separado del cargo, arma una idea al efecto de despojar a la asociación de estas 500.000 hectáreas. Estamos hablando de Preston MUM, quien posteriormente fue imputado por el fiscal Igor Cáceres, imputación que fue ratificada por René Fernández y Leonel Piñanes, cuestiones que el doctor González Maki tampoco toma a consideración. El doctor González Maki también hizo mención a un sinnúmero de dilaciones por parte, no estipuló de quién, a los efectos de no continuar el juicio. Acá, don Carlos, yo tengo un dossier, un pequeño dossier de todas las dilaciones llevadas adelante por la defensa de Preston MUM y todos los imputados en esa causa, motivo por el cual hasta hoy no se pudo llegar a la audiencia preliminar en esta causa. Repito, esta imputación está ratificada por el hoy ministro en su época de fiscal René Fernández y el actual fiscal de delitos económicos Leonel Piñanes. A raíz de eso también teníamos un proceso civil donde Cusabo y las otras 3 offshore intentan a través de un juicio expropiar a la Asociación Espíritu Santo de esas 500.000 hectáreas. Lo que pasa en ese juicio es que la jueza de primera instancia, Tania Irum, hace lugar a la demanda de obligación de hacer escritura pública y cumplimiento de contrato. Pero, ¿qué es lo supicaz de esta causa? Tenemos 2 denuncias en contra de Tania Irum, una por acceso indebido al sistema informático y otra por prevaricato. Con estas 2 causas se pudo corroborar que Tania Irum elabora de forma fraudulenta una resolución y violentando la ley de seguridad fronteriza, que es una ley vigente en el Estado paraguayo, que prohíbe a escribanos y jueces transferir tierras que están dentro de un radio de 50 kilómetros a países limítrofes, ¿ok? Con esta resolución, Tania Irum transfiere las 500.000 hectáreas a las 4 empresas offshore que no tienen un domicilio fijado en el país, no tienen un accionista establecido, cuando la ley claramente estipula que las acciones deben ser nominativas y no endosables. Sin embargo, el 100% de las acciones de estas 4 offshore son acciones al portador. Por lo tanto, desconocemos quiénes son los accionistas que hoy son titulares a través de la resolución de Tania Irum de estas 500.000 hectáreas dentro de la franja de dominio territorial. Esto llevó a un sinnúmero de publicaciones y verdaderamente el sumario a Tania Irum
en la Corte que posteriormente derivó a la investigación de Tania Irum ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados fue efectivamente La Lupa, programa que ustedes dirigen. Y la carátula del entonces presidente Eugenio Jiménez de la Corte Suprema dice publicación radial de La Lupa, que origina el sumario Tania Irum. Ahí se inicia la investigación. Ahí se inicia el sumario en la Corte a Tania Irum. Posteriormente, la investigación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados se origina de oficio a raíz de las publicaciones periodísticas. No existe una denuncia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados por parte nuestra en contra de Tania Irum. Lo que existe son 2 denuncias penales, una por prevaricato, que es por resolver una cuestión sin tener conocimiento de la ley que prohíbe esa transferencia, y otra por acceso indebido al sistema informático, que fue haber redactado toda la resolución de ese expediente mientras ella estaba de permiso de maternidad. Esto está 100% corroborado por el mismo abogado de Tania Irum, que presenta un escrito diciendo que la redacción de esa sentencia se inicia cuando Tania Irum estaba en usufructo de su permiso de maternidad. Por lo tanto, es ilógico atacar a los abogados cuando en el jurado de enjuiciamiento de magistrados el presidente es quien dirige la sesión y ordena el punto del día, y los miembros son los que deciden por mayoría si se lleva adelante o no un enjuiciamiento. En este caso tenemos 6 miembros, porque la doctora Gladys Vareiro ese día no estuvo por un duelo que estaba por su madre que había fallecido. Tenemos 6 votos a favor del enjuiciamiento de Tania Irum, incluido el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y el doctor Enrique Baqueta, quienes votaron no solamente por el inicio del enjuiciamiento de Tania, sino que ambos votaron con pedido de suspensión de la magistrada por haber encontrado que existen irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Esto significa, abogado, que todo lo que se dijo de injerencia política, ustedes, por supuesto, rechazan toda acusación que se ha hecho en su momento. Don Carlos, acá la única injerencia fue la del doctor González Maqui, quien admitió haber hablado con el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, quienes son integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Doctor, en este tema también hubo un caso anexo muy, muy curioso de una regulación de honorarios varias veces millonaria, creo que $1 millón y medio de dólares, que se basó en las 500.000 hectáreas en lugar de las 30.000, que es lo que era el objeto litigioso, algo absolutamente irregular también. Sí. Esa regulación de honorarios los abogados de la Asociación Espíritu Santo atacaron de inconstitucional, y la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo de segunda instancia, que de $30.000 que reguló primera instancia, modificó el fallo regulando $1,5 millones a favor de los abogados. Entonces la Corte retrotrae ese proceso, se enjuició a los camaristas quienes revocaron la resolución de primera instancia y vuelven a causar el procedimiento en segunda instancia. O sea, el juzgado de segunda instancia, el tribunal de segunda instancia, tiene que volver a estudiar la apelación por parte de los abogados. ¿Esos camaristas también fueron al jurado de enjuiciamiento, pero no hay todavía resolución? El jurado de enjuiciamiento yo creo que ya tuvo una resolución al respecto, pero yo no tengo conocimiento al respecto. ¿Hay alguna sospecha que ustedes tengan de la jueza Tania Irum? Por supuesto. ¿Pero que recibió dinero para emitir una sentencia? Bueno, yo no te puedo avalar que haya recibido dinero, pero lo que sí te puedo hablar es de todas las irregularidades que contamos en la investigación. Tania Irum firma la resolución un 23 de noviembre del 2018, cuando es notificada en fecha 28, 5 días después, 23, 4, 5, 6, 7, 5 días después de haber firmado la resolución, Tania Irum es notificada de que podía volver a sus funciones. Y lo que no es menos importante, que durante esos 5 días existía un juez interino, Hugo Becker, que también fue notificado de la vuelta de Tania Irum en fecha 28. Por lo tanto, el juzgado tuvo 2 jueces competentes si es que avalamos la resolución de Tania Irum. ¿Y cuál sería la motivación de Tania Irum para adelantar su tendríamos que hablar con ella, porque tenés que tener en cuenta que a los 2 meses de haber usufructuado su permiso de maternidad, ella vuelve solamente para sacar una resolución que ella estuvo redactando desde el 28 de septiembre, cuando ella estaba ya en usufructo de su permiso de maternidad.
En la carpeta fiscal tenemos declaración de un funcionario de Tania y del actuario actual de Tania Irum, quienes dicen que el expediente Cusabo se llamó a Autos para Resolver a fines de octubre y el actuario dice, una vez que el expediente se llama para Autos para Resolver y esa providencia queda firme, es el momento en que entra a despacho para redacción de sentencia. Sin embargo, según las manifestaciones del abogado de Tania Irum, tenemos que esa sentencia empezó a redactarse ya con un mes antes de que el expediente sea llamado a Autos para Resolver. Y estando Tania de permiso y ejerciendo el cargo del juzgado, el doctor Hugo Becker. Abogado, ¿algo más que quiera decir para cerrar y como corresponde? Respondiendo a lo que alguna vez dijo el abogado González Maqui. A diferencia de la denuncia periodística formulada por el doctor González Maqui, nosotros tenemos formuladas 2 denuncias penales. Ámbito de la justicia. Ámbito de la justicia, y las pruebas están acá a disposición de cualquier medio que verdaderamente quiera interiorizarse sobre la presente causa. Gracias por venir a compartir con Muchísimas nosotros. gracias a Muy ustedes. gentil, muy amable. Tengo que decir bien, abogado Osvaldo. Osvaldo Vitar. Osvaldo Vitar. No sé por qué me sale Adolfo Vitar. Bueno, pero bueno, muchísimas gracias, abogado. Gracias, muy gracias. gentil. En un ratito nada más, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusilo. Trabaja incansablemente, trabaja permanentemente. Mañana arranca una etapa, dicen que distinta y diferente, donde aumenta nuestra responsabilidad, pero también es un gran desafío para la gente de salud pública. Es un gran desafío por el escenario que se pueda presentar y de eso queremos hablar, aparte de todo esto que tuvimos la semana pasada también y de cómo aumentan los casos de intoxicación con esta cuestión de incendios y humos y cómo hace daño y cómo afecta a cada una de las personas. ¿Cómo están ustedes? Les veo muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mis invitados, distinguidos invitados de esta noche, están pasando muy bien. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir, doctor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Sé, doctor, que no es fácil estar también en un programa de televisión después de todo lo que usted y todo lo que están haciendo ustedes. Supongo que su vida cambió considerablemente en estos últimos 8 meses, doctor. Totalmente, sí. Un giro de 300. No estaban los planes, ¿verdad? No, nunca estuvo los planes pasar por esto. Creo que en los planes del mundo no estuvo pasar por esto. No. Pero claro, viste que uno de repente dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Uno no sabe lo que puede pasar mañana o dentro de un rato. Pero esto cambió totalmente y en el caso de ustedes, supongo que hasta el horario de descanso es diferente. Cada vez es prácticamente no existe. El horario de descanso prácticamente no hay. Y eso agota en todos los sentidos, doctor. Agota porque en general la práctica de la medicina cambió. Hoy por hoy no solamente es ver el paciente en el lecho de enfermo, sino que también es aportar un poquitito y dar sostén a la familia que bajo estas circunstancias no puede acompañar al paciente. Anteriormente tenías los familiares con los pacientes en las habitaciones, hoy día los familiares no están con el paciente en la habitación, lo que hace que estén aún con mucha más ansiedad y te tiren mensajes cada rato. Uno tiene que tratar de tener mucha paciencia y empatía para sostener porque eso. tenés que atenderle al paciente y tenés que responderle al familiar. Por supuesto, cambió totalmente nuestra práctica. Creo que no, de hecho no nos hemos formado, gran parte de la práctica médica no forma mucho en la parte empática ni en la parte fundamentalmente del trato a paciente. Creo que eso ahora se tuvo que aumentar mucho más ese entrenamiento porque hay que tratar de dar explicaciones a los familiares de circunstancias que a veces nosotros tampoco comprendemos. Usted ayer cuando hablábamos a la mañana nos decía que las 2 semanas que pasamos fueron semanas muy fuertes, muy difíciles. Yo creo que las 2 o 3 últimas realmente me cuesta mucho hablar de semanas. A mí creo que las últimas son todas iguales para nosotros. Pero sí, nosotros estamos en una meseta, es como una montaña rusa que te subís y que no sabes en qué momento va a empezar a descender. Estamos viviendo los momentos tensos ya desde hace 2 o 3 semanas, que de hecho coincidió con eso el doctor Sequera, que habló de que venimos arrastrando esta meseta alta, que por eso yo digo, el término descenso no es un término correcto. Creo que si alguien lo utilizó es un término que no está bien utilizado. La palabra sería desaceleración en todo caso, o meseta, pero un descenso no hay ni en los números, ni en las internaciones, ni en la percepción, ¿verdad? Y creo que tampoco podemos tener una fecha para decir esa va a ser la fecha del descenso. No, yo creo que también ya el tema de pronosticar quedó ya muy rezagado. Creo que hemos perdido
perdido toda credibilidad a la hora de intentar hacer predicciones que nunca vienen. Entonces hoy el mundo no puede predecir. Hoy estamos pasando circunstancias, Londres fue a cuarentena de vuelta, Madrid va a cuarentena otra vez a partir de mañana, Francia va a cuarentena probablemente se decide mañana. O sea, es decir, el mundo está tomando de vuelta decisiones drásticas. En Nueva York hoy cerró 9 barrios por un 3% de positividad de los test. Nosotros tenemos 32%. Vi Israel, que tiene 8.000 casos positivos por día otra vez ahora. Israel, que ya está en cuarentena hace más de 2 semanas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, antes de ir a que los compañeros pregunten, doctor, INERAN hoy, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario? Repleto, hace 3 días, repleto, con un recambio pequeño de altas y enseguida vuelven a entrar pacientes con un intenso pedido de camas. Solamente en el día de hoy he recibido como 11, 12 llamadas de personas que quieren trasladarse al INERAN, pero que lastimosamente no hay lugar. Para internación está... Para terapia intensiva son la mayoría de los pedidos. Para internaciones comunes también nos hemos llenado, porque a la par de todo lo que es el COVID se han sumado algunos cuadros respiratorios que devienen de esta contaminación que estamos teniendo, crisis asmáticas, por ejemplo. Claro, pero digo, hoy, por ejemplo, a esta hora, sala de internación repleta. Repleta. ¿Terapia intensiva? Repleta. ¿Alfredo? Doctor, la dinámica de acontecimientos llevó también a una vertiginosa rapidez de aprendizaje, de publicaciones, de ensayos clínicos, nunca antes visto en la historia de la medicina mundial, ¿verdad? ¿Cómo describiría usted ese conocimiento y las medidas iniciales que se tomaron? Pongámosle desde febrero, cuando se conocía que había una epidemia, después una pandemia que se extendía, o incluso marzo, cuando aparecieron los primeros casos de terapia en Paraguay, a lo que hoy, tantos meses después, aprendimos los médicos en Paraguay. Bueno, sí, en la primera etapa de la pandemia hubo lo que se llama tipo medicina de guerra, medidas desesperadas y fundamentalmente los tratamientos provenían de los conocimientos que se tenían del SARS y el MERS, que fueron las 2 epidemias previas del coronavirus que había habido antes. La enfermedad recién empieza a tomar identidad propia a partir de mayo, a partir de las primeras publicaciones del Recovery, que cuando empieza a publicar la primera droga que efectivamente redujo la mortalidad, que fue la dexametasona. Entonces es allí donde todos los conocimientos previos vimos que no eran tan así, porque de hecho los corticoides en las otras 2 enfermedades estaban contraindicados y de hecho nosotros pensábamos que sí también y bueno, fue cambiando demasiado eso y el ritmo de publicaciones es tan intenso que a veces cuesta calificar la calidad de la información. Creo que también esta enfermedad ha puesto al tapete la formación médica en general, porque el análisis cualitativo de los artículos científicos no es una materia muy utilizada en las universidades hoy día y creo que hoy esto va a poner al tapete. De hecho, hace poco teníamos nosotros una reunión ya previendo que educacionalmente también debemos cambiar la formación de los médicos en nuestro país. Estela. Sí. Doctor, usted nos acaba de dar un pantallazo un poco de la situación en los hospitales, especialmente en el INERAN, que están al tope. ¿Usted no cree en ese sentido? Porque hay como mucha confusión en la gente con respecto a la decisión que se toma. O sea, nos quedamos más con, se acabaron las fases de la cuarentena siguen los protocolos, ¿verdad? Entonces le pregunto a usted, ¿no hubo apresuramiento por parte del Ministerio de Salud para abrir más actividades de repente y liberar aún más, diríamos, a la sociedad? Lo que yo estoy viendo es que nosotros tuvimos probablemente las cuarentenas más rápidas y más rígidas en el mundo al principio, pero con los hospitales llenos, no el colapso, pero llenos todavía, ¿usted cree que es prudente la decisión que se tomó en términos de salud y bueno, y que avalado por el gobierno, ¿verdad? Sí, ayer justamente cuando hablábamos mencionaba yo que
creo yo que la visión nuestra de los que trabajamos en el INERAN siempre va a estar sesgada, porque la película que nosotros estamos viendo y viviendo no es la misma película que están viendo otros, incluso las autoridades. Así como le decía a un amigo ayer, nosotros estamos en el detrás de escena de la película y los demás están viendo el avance de la película. Básicamente nosotros perdemos probablemente sensibilidad en el comentario cuando hablamos de nuestra realidad. Lo que sí yo puedo entender, y esta es mi opinión personal, creo que la medida tomada es la aceptación y la resignación prácticamente de que el virus no se va a ir y que esto va a ser, ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, y es también la aceptación de que las últimas medidas de fases de cuarentena han sido fallidas y que han fracasado. Es aceptar que no servía para nada lo que veníamos haciendo, que los contagios se mantuvieron igual altos, y es, entre comillas, yo creo que lo que se está haciendo es legalizar el contagio, que blanquear esa circunstancia de contagio que masivamente eran las reuniones sociales y que hoy día se le va a intentar dar una trazabilidad, ¿verdad? Andrés. Doctor, le preguntaba a Carlos sobre su situación personal, el cansancio, la falta de sueño, etcétera. Ahora, yo voy a lo profesional. ¿Cuánto creció el médico paraguayo promedio, el profesional paraguayo? ¿Cuántas enseñanzas quedaron o van a quedar para el futuro de esta experiencia vivida en todos los órdenes, profesionalmente, en el sistema de trabajo, en esa sinergia que de repente hubo entre varios hospitales que nunca antes habíamos visto? ¿Usted cree que vamos a tener una medicina de mayor calidad? Desde el punto de vista de infraestructura no me cabe ninguna duda, porque crecimos casi al doble de lo que teníamos anteriormente, pero me refiero más al profesional, al médico paraguayo. ¿Es una experiencia enriquecedora en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que de todo punto de vista va a haber un crecimiento profesional en general. Si bien han habido fundamentalmente varios tipos de médicos en esta pandemia y todos hemos pasado por la etapa de un terrible miedo, que lo seguimos teniendo, que sigamos viendo 100, 120 pacientes por día no significa que hemos perdido el miedo a la enfermedad, pero sí yo creo que va a mejorar. De hecho, en los últimos tiempos se ve ya el personal médico mucho más adaptado a la situación. Ya probablemente hace 8 meses atrás, vos hacías un control de lavado de manos en los estudiantes de medicina o en los médicos y 8 de cada 10 no lo sabían hacer. De hecho, se hizo ese trabajo, el colega, el doctor Pérez, había hecho un trabajo sobre eso y se había dado cuenta, previo a esto no sabíamos ni lavarnos las manos los médicos, probablemente excepto los cirujanos, ¿verdad?, que son los que siempre lo hacen. Había muchos déficits en cuanto a las medidas de bioseguridad, que probablemente eso marque también un poquito la diferencia de lo que es el manejo en el INERAN. Nosotros, como vemos, toda la vida hemos visto tuberculosis, las medidas de tapaboca, eso las tenemos implementadas en la práctica diaria, entonces no fue nada nuevo para nosotros, pero sí hemos aprendido a vestirnos, a usar ropas que no sabíamos cómo se utilizaban, al lavado de manos exacto y perfecto, y a controlar, y en verdad creo que el crecimiento en todos los aspectos va a ser bueno. Tengo que hacer una pausa y después vamos a seguir hablando, porque acá hay situaciones que se van a plantear de esta manera. Me están enviando algunos videos con respecto al comportamiento de la gente en algunas zonas a partir de hoy ya. Y eso es preocupante, porque yo particularmente no puedo entender, si vos tenés que cuidarte, tu salud es la que tenés que cuidar. Lo que te dice Salud Pública es para vos, no es para nadie más. Se va a habilitar el Puente de la Amistad. Muchos dicen que están dadas las circunstancias, se va a hacer el protocolo, todo lo que se quiera. Se van a abrir eventos. Los eventos pueden ser hasta la medianoche, pero van a aparecer quienes van a decir, perfecto, pero vamos a comenzar al mediodía. Entonces, va a terminar a las 12 de la noche, pero en vez de empezar a las 8 de la noche, va a empezar a las 2 de la tarde o al mediodía, porque ahí no va a haber quien te pueda prohibir. Y va a pasar, y ojalá que no se multiplique esto. A mí, yo coincido en algo con Estela cuando habla de un apresuramiento, porque nosotros apenas somos comunicadores, los entendidos y los expertos son quienes dicen lo que hay que hacer. Hospitales de contingencia, no están terminados los que se están haciendo. Lambaré, Misiones, creo que hay también en Ciudad del Este otro. Paraguarí está creo que equipando, hoy por primera vez en la historia va a tener camas con terapia intensiva, el departamento de Paraguarí. Ahora, si a mí me decían habilitamos 10 hospitales de contingencia, equipamos todos ellos, entonces a partir de ahí nosotros podemos abrir un poquitito más. Esto
Porque es cierto, se creció el número de terapias, ¿verdad, doctor? Se creció muchísimo. Y se duplicó. Se duplicó. Pero que no sea insuficiente a partir de esta decisión. Y sobre todo con el ejemplo de que países mejor preparados tuvieron que dar un marcha atrás y retroceder y hacer otra vez algún tipo de cuarentena. Pero vamos a seguir hablando de esto. El doctor José Fusilo nos acompaña esta noche. Nos acompaña esta noche el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Hay muchas preguntas. Estela, por favor. Sí. El doctor Fusilo nos decía en un principio, como yo creo que aún no se le conoce bien a este virus, la vacuna está en camino, pero tampoco se sabe mucho cuál puede ser su efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaba usted que hay una segunda ola en Londres, París, Madrid. Yo siempre digo que lo que sucede en Europa o al otro lado del mundo son como cartas del futuro. Es decir, allá sucedió primero, entonces vamos a adquirir sus conocimientos y aprender de lo que ellos aprendieron y desechar lo que los errores que cometieron. Esa segunda ola que se da en estos países que tienen 100 veces mejor su sistema de salud pública, ¿por qué se dio, doctor? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no o minimizar por lo menos una segunda ola que se viene? Bueno, actualmente se están analizando las situaciones en estos países de por qué se dio. Fundamentalmente creo que la mayoría de los contagios son en los espacios cerrados y por compartimento social. Categóricamente esas son las áreas que nosotros tenemos que atacar, digamos, entre comillas, atacar y que controlar mayormente, porque ya conocemos la dinámica del contagio. Hablar a veces del índice de contagiosidad, escuché que ayer hablaba Guillermo de eso. El índice de contagiosidad de esta enfermedad es muy variable porque el R0 no permanece nunca estable, porque vos tenés 4 personas que no contagian a nadie, pero tenés una que contagia a 60. Eso se llama evento de superdiseminadores y el ejemplo es el presidente Donald Trump, que contagió 17 personas en un discurso al aire libre. O sea, hay 17 personas que dieron positivos posterior a eso en un discurso que fue en pleno aire libre, ¿verdad? Por la forma de vociferar y etcétera. Probablemente no lo sabemos, pero hay eventos de superdiseminadores que son los que sacan totalmente del contexto cualquier pronóstico epidemiológico de esta enfermedad. Así como dijimos, los puntos débiles de esta patología son el porcentaje muy alto de asintomáticos, que son los que perpetúan el contagio, y los superdiseminadores, que son los que propagan el contagio. Doctor, la suerte está echada, es decir, la decisión está tomada, mañana va a empezar una nueva etapa y como decía Carlos hace rato, va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno, pero uno supone que ustedes, que son mucho más pragmáticos que los políticos, ustedes los que están en primera línea de la pelea de esta enfermedad, se preparan para lo peor. ¿Qué puede ser lo peor que nos pueda ocurrir? ¿Cuál es el peor escenario que ustedes dicen esto puede llegar a pasar? Entonces tenemos preparado un plan para eso. Bueno, evidentemente para nosotros que ya estamos a tope en el INERAN, no sé si existe un eslabón superior, porque ya sí hemos pasado por la sensación difícil de no saber qué hacer con determinados pacientes y eso probablemente lo vamos a seguir viviendo. Hemos habilitado incluso algunas camas más con algunos respiradores, digamos, como para resistencia, pero eso no va a ser suficiente. De hecho, si habilitamos 6, se llenan los 6 a las 2 horas y no tenemos personal de repente que cubra todas esas áreas. También hay que entender que hay mucho personal que ha caído enfermo. Si bien ha bajado mucho la contagiosidad del personal sanitario, hemos tenido muchos colegas en cuarentena y eso sobrecarga el trabajo de los que están. Entonces tenés un médico de guardia, por ejemplo, para 46 camas, 2 médicos en la urgencia para 32 pacientes ventilados. Entonces es difícil, enfermería tenés también muy disminuido. Son cosas muy complicadas, ¿verdad? Que solamente los que estamos allí lo sabemos, ¿verdad? Y es lo que mencionábamos, el sesgo de la percepción del día a día es muy diferente y hace poco hablábamos de un ejemplo, ¿verdad?
no sé si sirve el ejemplo, pero durante la Segunda Guerra Mundial el convencimiento de las tropas alemanas de que estaban ganando la guerra el último año era muy intenso debido a la intensidad de la comunicación de las tropas alemanas. Sin embargo, habían perdido el 70% de su tropa en Stalingrado, ¿verdad? Entonces lo que percibe el soldado no es lo mismo que lo que perciben los dirigentes, ¿verdad? Claro. Ahora, yo me refería, doctor, más bien a un plan a nivel gobierno, es decir, ustedes dicen, nosotros hasta acá podemos y hasta acá podemos, y los otros hospitales también. ¿Qué pasa si la gente empieza a enfermarse masivamente, requerir las UTI, estas están llenas y es el peor escenario? ¿Se habló desde el gobierno en algún momento que, de acuerdo a lo que vaya a pasar, podría volverse atrás todo otra vez? Yo creo que definitivamente sí, y de hecho ayer lo dijo el doctor Sequera, que esto es, digamos, un periodo de prueba. Y este tema se llama la danza y el martillo. Ha sido tratado por muchos años dentro de la epidemiología. Si la danza es ahora liberar todo y eventualmente si ocurre algo, viene el martillo, ¿verdad? Argentina lo está viviendo ahora. Ahora ellos se están cuestionando si hicieron bien en todas las aperturas que han hecho, y eso que lo han hecho más lentamente. El nivel de contagio en la Argentina es de los más altos en este momento de Latinoamérica. Entonces ellos van a probablemente de vuelta tener que tomar decisiones drásticas, y yo creo que sí, que eso, de hecho lo dijo ayer el doctor Sequera, está estipulado, y con las personas que hablamos del ministerio nos dicen la misma cosa. Ahora, ¿qué parámetros se van a tomar? Es lo que cuesta mucho. Esta patología tiene parámetros muy variables, porque si hablamos de los casos por día están limitados por la cantidad de test que hacemos. Claro, demuestra. Si vos querés disminuir tus casos, haces menos test. Entonces, claro, es así porque la proporcionalidad es alta. Nosotros tenemos cerca de 30% de proporcionalidad ahora. Es decir, 1 de cada 3 personas a las que le haces el test dan positivo. Y eso es alto. Es alto, pero ahí habría que ver si son personas sintomáticas, si no son sintomáticas. Nueva York va a cuarentena hoy en 9 barrios de Nueva York por un 3% de positividad. Pero el rastreo fue aleatorio. Bueno, pero tiene mucho que ver también, doctor, en eso, el hecho de la disponibilidad de los insumos, porque acá realmente le hacemos al que tiene una alta sospecha de que está enfermo, por eso se le hace, por eso es también muy alta o alto el nivel de contagio sobre esas muestras. En otros lugares hace todo el mundo y bueno, y entonces digamos que disminuye esa proporcionalidad. Así mismo, sí, tiene esa proporcionalidad, ¿verdad? Y hay también muchos test que se hacen, por ejemplo, en los futbolistas. ¿Cuántos test suman por día o por semana los test hechos a los futbolistas? Que son muchos, que la mayoría de ellos dan negativo, ¿verdad? Sí. Doctor Fusillo, a mí me da la impresión, no sé si usted comparte conmigo esto, de que el aislamiento radical y precoz que se hizo, de alguna manera logró su objetivo de tirar para adelante los casos, es decir, aplanar un poco la curva, que esta curva fue subiendo de una manera más gradual y que ahora está enlenteciéndose el ritmo de subida, lo que daría la impresión de que estamos transitando una meseta y que probablemente, ojalá, veamos un descenso en los días futuros. Y que a la par de esta curva, la curva de las terapias llenas de pacientes fue subiendo un poco por debajo y que más o menos al mismo nivel, gracias a Dios, de llegar al máximo de su capacidad, también llegó a esa meseta. Con lo cual, si estoy en lo cierto, no habrá ese desfasaje de casos sin camas de terapia demasiado importante si sigue este ritmo. ¿Esa es una impresión mía o usted desde el frente de batalla también lo ve así? Yo creo que es más improbable que ocurra ese desfasaje que mencionás. Sí, eso es cierto. El convenio también con otros sanatorios va a hacer que tengamos más camas, en teoría, más camas disponibles. A veces cuesta mucho el traslado, no es tan fácil. Hay veces no hay tanto tiempo también, pero sí, evidentemente Paraguay tiene la tasa más baja de letalidad de América, incluso más baja que Uruguay. Sí. Eso también tiene que servirnos de aliciente de que algo también estamos haciendo bien en cuanto al manejo de los pacientes. Creo que nosotros estamos llegando a una tasa de mortalidad relativamente muy baja intrahospitalaria comparativamente con otros lugares. Nosotros en Irán tenemos una mortalidad intrahospitalaria del 21% en general
hospital, sumado terapia intensiva. El hospital de Londres, hospitales de Nueva York en el pico tuvieron 35% de mortalidad, incluso 50% en algún momento, pero en otro momento de la pandemia, donde los conocimientos no eran los mismos. Al comienzo, doctor? Allá por mayo, abril, mayo. ¿Cómo? Abril, mayo, ¿cuándo teníamos nosotros? Nosotros en mayo llegamos, por lo menos en terapia, llegamos a tener una mortalidad del 100%. El primer paciente dado de alta salió a fines de mayo, que fue para nosotros todo un evento exitoso, similar a los números que publicaron los chinos y los americanos. Los primeros pacientes en terapia intensiva tenían una mortalidad muy alta, ¿verdad? Eso aproximadamente hoy se redujo en un 60%. Hoy estamos con mortalidad intrahospitalaria en general del 20% y en terapia intensiva del 40%. Ahora, ¿eso es debido a un mejor conocimiento de la enfermedad, a cambios en los protocolos, a llegadas más precoces de los pacientes a la terapia, a mejores infraestructuras hospitalarias, a la suma de todo esto? ¿Qué valor le daría a usted a la suma de todo eso? Pero creo que fundamentalmente el tiempo de preparación de la cuarentena, aparte de empujar un poco el pico, hizo que también tengamos tiempo para que aparezcan las publicaciones que nos digan qué no servía y qué efectivamente sirve. Entonces también hizo que con eso uno pierda el miedo de tratar pacientes, porque esta enfermedad también ha conseguido algo nosotros los médicos que no lo hemos pasado anteriormente. Tal vez con el HIV en algún momento tenerle miedo al paciente. O sea, había un momento donde, y hasta ahora hay mucha gente que lo sigue sintiendo así, el paciente te daba miedo y era una sensación muy complicada de manejar, porque vos sabés que lo único que tiene en ese momento el paciente sos vos, y también esa sensación de manejar el miedo interno fue muy difícil para nosotros. Pasó al comienzo de la epidemia del HIV, por ejemplo, que teníamos todo un terror de que el paciente sea HIV, en este caso algo similar, ¿verdad? Pero creo yo que incluso mayor, ¿verdad? Doctor, perdón, Estela, pregunta. No, un poco en la línea de lo que planteaba Andrés, la decisión está tomada. Mañana empezamos una nueva etapa ya de una cuarentena mucho más flexible con los permisos para las actividades, para los eventos sociales y los encuentros familiares. Esa es una decisión. Me da la sensación también con el comportamiento de la sociedad, por lo menos a través de las redes sociales, doctor, es que la gente en un principio quería mayor libertad y de repente aparece la libertad y uno tiene miedo. Uno tiene miedo porque al final no va a estar el policía vigilando en las calles, no va a haber denuncias porque está farreando en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso ya no va a existir. Como usted decía, se blanquea el contagio. Es decir, nos decía el doctor Sequera ayer que antes la gente se resistía a contar dónde contagió porque no quería contar que violó el protocolo reuniéndose en la casa con los amigos. Y sin embargo, ahora sí, vamos a reunirnos con los amigos, entonces vamos a decirlo con más libertad. Sí, estuve en una reunión familiar y allí me contagié. ¿Cómo debe ser en esta nueva fase que tenemos, aunque ya no existan las fases, en términos de control? ¿Usted cree que ya la sociedad está madura con este conocimiento de 7 meses de curso acelerado que tuvimos como para comportarnos en libertad, pero con mucha responsabilidad? ¿Cuál es su experiencia como médico del INERAN en ese sentido? Porque a través de los contagios, ¿cómo se contagió la gente? Ese es el punto, ¿verdad? O sea, no sé cómo usted dice, no, esto se va a relajar y vamos a triplicar los contagiados en breve. ¿Cómo usted ve que o tiene algún miedo de lo que va a suceder a partir de mañana? Sí, evidentemente tenemos miedos y dudas. Yo creo que ahora lo que tienen que aumentarse son las estrategias comunicacionales, que creo que es un déficit también en el ministerio. Hay una población muy grande que no consume diarios, que no consume televisión y que solo consume redes sociales y que son los jóvenes. Esa población es la que más contagia. La mayoría de los casos que estamos viendo de personas internadas se contagiaron porque su hijo le contagió el domingo, que se fueron a tal lugar, que hicieron un asado en tal parte. El contagio, y esto fue en todo el mundo publicado recientemente, el contagio mayoritario es familiar. Sí.
Y entonces hay una población que, y me tocó dar charlas para jóvenes en algunos estamentos donde no tienen ni idea muchos jóvenes de lo que está ocurriendo. Tal vez no lo quieran ver, tal vez sea, incluso habría que buscar estrategias comunicacionales que funcionen en estos grupos etarios, que son probablemente los que más manifiestan rebeldía y los que más, digamos, no son tan apegados a cumplir las normativas. Y es el principal grupo de contagio fundamental. Doctor, nosotros arrancamos con datos muy importantes que usted dio a conocer. Yo entiendo que es un escenario. El INERAM, hospital de referencia, impecable, muy buenos comentarios, muy buena opinión. De repente reconforta escuchar que se hable así de un hospital público, porque muchas veces o en otros tiempos era prácticamente imposible. Usted dice, estamos completos en la sala de internados, en capacidad para internados y en terapia intensiva. Sí. Insisto, en base a lo que planteó Andrés, lo que plantea Estela recién, si usted tendría que tomar la decisión, ¿habilitaría lo que se habilita a partir de mañana? Si fuese una decisión personal, yo no lo haría, ¿verdad? Así como me preguntaste la otra vez en la radio, si yo saldría, tampoco yo lo haría. En este momento, creo que probablemente debemos ser el único país del mundo que tome este tipo de decisión en el pico. O sea, no sé si hay una similitud, y lo dijo el propio doctor Guillermo ayer, somos los primeros que vamos a hacer esto durante el pico. O sea, vos sabés que la cantidad de casos es mayor cada día, pero sin embargo vamos a abrir un grupo complicado que si bien los protocolos seguramente han de estar bien diseñados, pero sabemos nosotros que la principal fuente de contagio son los lugares cerrados. O sea, estos espacios donde no corre el aire, esa es la fuente de diseminación. La partícula de los bioaerosoles, que costó mucho comprender y entender que son razón fundamental del contagio, existen, son reales y esto está ocurriendo. Entonces tenemos que ser nosotros conscientes. Ahora queda mucho la responsabilidad individual. Es allí donde esa es la responsabilidad individual, hay que fortalecer y que la gente comprenda que no ha terminado la cuarentena. O sea, el término cuarentena siempre fue un término fuerte, pero la cuarentena lo que son es una serie de normas y de restricciones que tienen como utilidad disminuir la circulación del virus, ¿verdad? Y ahora la circulación del virus está muy alta y probablemente ahora lo que se va a tratar es, creo que yo, de darle más espacio para que el virus circule. Pero ¿verdad? ¿cómo se entiende entonces que estamos subiendo esa montaña y en ese momento tomamos esta decisión? Y sí, es realmente difícil de explicar, por lo menos para mí, ¿verdad? Yo creo que no tendría doctor, una forma coherente de explicártela. Yo creo que ayer el doctor Sequera dio pistas, en el sentido de que justo hablamos con usted minutos antes de hablar con el doctor Sequera en La Lupa, y bueno, usted más o menos decía lo mismo que está diciendo y ratificando hoy, y decía, claro, pasa que en términos de políticas sanitarias hay que tener una mirada mucho más amplia, mucho más holística, hay muchos componentes y obviamente el componente económico aquí es un componente muy fuerte y más o menos es arriesgarse porque el país ya no aguanta más, hay sectores que ya no aguantan más. Entonces a mí me parece que se asume este riesgo porque hay otras, diríamos, otros factores que pesan mucho más en este momento. O sea, se nos acabó la plata y hay que salir a trabajar porque hay sectores, por ejemplo, el sector eventos, que está desesperado y muchos otros sectores, por ejemplo, las fronteras, ¿verdad? Entonces, más o menos, bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus. Esa es la decisión. No va a ser la primera vez que lo económico esté por encima de lo sanitario, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros es el impuesto al tabaco, que es una lucha que la venimos llevando hace tiempo y que siempre se priorizaron los aspectos económicos por sobre los sanitarios. Y creo que, si bien el ejemplo tal vez no sea feliz con la situación actual, es algo que ocurre. O sea, los aspectos económicos siempre están por encima de los sanitarios. Y así como yo hablo de un sesgo en cuanto a la percepción de por lo que vivimos en los hospitales, la gente que no tiene dinero en su bolsillo tiene un sesgo económico, claro, y lo sienten. Entonces es también comprensible, ¿verdad? Hay perdón, doctor, un último informe de salud pública, 16 personas fallecidas, de acuerdo al informe proporcionado en esta jornada. Habla de 2.240 muestras, de las cuales 730 muestras dieron positivos, todos casos comunitarios,
hay 695 internados y 145 en terapia intensiva. 691 recuperados, sumando así 27.203. Los recuperados son la mitad de los casos confirmados, ¿verdad? Sí. Porque después hay que sumar activos, hay que sumar fallecidos, ¿verdad? Y sí, fallecidos, dije. Bueno, esto tiene que ver entonces con el último informe. El de UTI bajó, porque hace una semana era 157. Sí, había recuerdo. más en terapia intensiva. Sí. Acá me dicen también que el INERAM siempre va a estar repleto porque toda la gente hoy quiere al INERAM. Y ya con todo el doctor que... No, porque además es el hospital de referencia. Es de referencia y Claro. aparte hay resultados. Pero también el Hospital Nacional está lleno y Claro. el Gavi creo que también están trabajando muy bien, los números de ellos también son muy buenos y hace poco compartíamos con los colegas del Nacional, están trabajando también muy bien. Y con respecto a eso, doctor, me preocupa un poco la seguridad jurídica de los médicos en una situación como esta. Leía en algunos foros de abogados, ¿quién tiene la responsabilidad para el caso que vaya un paciente, requiera una unidad de terapia intensiva y no haya más cama? ¿Quién es el responsable? ¿El que le tiene que derivar? ¿El que le tenía que haber recibido? ¿El que tomó la decisión de prolongar esto? ¿Quién es el responsable de ese fallecimiento si es que se llega a producir una situación como esa? Muy buena pregunta, Andrés. ¿Verdad? Esa fue nuestra preocupación al inicio de la pandemia. De hecho, el Ministerio de Salud sacó un documento sobre esas decisiones bioéticas en tiempos de pandemia. Eventualmente, si haya que tener que tomar esas decisiones difíciles médicamente, pero tal vez punibles jurídicamente. Entonces, la responsabilidad, evidentemente, yo creo que va a recaer sobre el sistema, porque la responsabilidad individual no puede existir en el momento que ya lo estamos diciendo constantemente. O sea, yo te estoy diciendo que no hay cama, o sea, no entiendo por qué tendrías que irte al INERAM en este momento para buscar una, ¿verdad? Ayer el doctor Fusilo dijo también algo muy importante, me pareció muy oportuno. No se puede hablar de descenso, porque la gente dice, la pucha, hay descenso, pero yo llamo al hospital y no hay lugar. Y empieza la agresión, empieza la ofensa al personal médico, al personal de salud. En consecuencia, y ahí todo el famoso, todo es mentira, todo es un invento. Todo un negociado. Todo es un Esa negociado. es la palabra. Y debo decir también acá una cuestión, y yo creo que hemos ponderado mucho y hemos aplaudido en el inicio de esta pandemia, y por eso llegó a ser el capitán del barco Mazzoleni, ministro de Salud, porque cuando él decía y anunciaba y planteaba una cuestión, todo era respaldado por el gobierno, por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Creo que pasa el tiempo y posiblemente nadie se anime a decir hoy con todas las letras, pero hay que sacar conclusiones. Ya dijo Sequera de una manera u otra hoy, repetimos, estamos ante un tema económico dramático en el país. Y yo hoy creo que pesa más, así como pesó lo médico y lo sanitario en algún momento, hoy pesa más lo económico. Ahora yo no sé cuál va a ser el resultado dentro de 2 meses. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a empezar a ver los resultados y, mira, sería terrible, pero de nuevo puede volver a pesar más lo sanitario. Ojalá que no. Y Claro. se tomen medidas similares a las que estaba comentando el doctor Fusilo, que tomaron en Europa y se están tomando en otros países como Estados Unidos y Argentina. Y una vuelta es aún más traumática que la continuidad en el tiempo de estas medidas de aislamiento, porque la gente está más pobre, está más cansada, está más decepcionada. Más desgastada. Más desgastada. Devastada. Pero hay que saber que eso está por delante y hay que tener muchísimo cuidado en la responsabilidad individual en este periodo que hablábamos con Estela, a lo mejor fue comunicado de una manera poco precisa, un poco prudente por el gobierno, ¿verdad? Esto de no hay más cuarentena, no hay más fases, quizás precisaba pasar la información de un modo más prudente, en el sentido de decir que se ablandan, se aflojan algunas medidas, pero los cuidados, insistir en que los cuidados hay que seguir manteniendo. Ahora hay que decir también que acá la gente hizo mucho también, doctor. Muchísimo. La gente con su comportamiento, yo creo que una gran mayoría se sacrificó, reventó, en el buen, o sea, no sé si se puede decir en el buen sentido de la palabra, se comportó y logró que los números que hoy estamos compartiendo no sean claro, tan elevados. Pero al mismo tiempo también
hay que decir que mucha gente sufrió y está sufriendo muchísimo, económicamente hablando. Es muy complejo esto, es muy difícil. Por eso que se requiere mayor responsabilidad. Pero un ratito más, doctor, que vamos a seguir hablando con usted, con el doctor José Fusilo. Alejandro, vení un ratito que queremos confirmar esto que tiene que ver con lo que estamos disfrutando esta noche. Es una propuesta realmente deliciosa que llegó desde Chile y creo que se va a instalar en esta mesa y en los grupos. Por favor, Alejandro, repetirnos esto que estamos disfrutando para la gente que de repente se incorpora al programa a partir de este momento. Bueno, hoy estamos disfrutando un vino de viña Ventisquero de la línea Grey, una línea que es el inicio de los vinos de alta gama de viña Ventisquero. Es elaborado este Merlot 100% con la variedad tinta. La zona de cultivo es una pequeña zona que se llama el Valle de Apalta, que está incluido en el Valle de Colchagua, que a su vez es parte de la gran región vitivinícola del Valle Central en Chile. Tiene 18 meses de guarda en barricas de roble, ¿sí? El 30% de esa barrica es nueva. Y es un vino muy agradable de catar, es un vino muy versátil al momento de las combinaciones con comida. Todo lo que tenemos en la mesa, lo que estuvimos viendo anteriormente ahí en pantalla también, todo ese picoteo y todo ese tapeo muy interesante. Incluso, además de los asados típicos y de las carnes típicas, podemos pensar en alguna carne de ave o también, si me apuran un poquitito, algún pescado, teniendo en cuenta que sus taninos son muy elegantes. La línea Grey aquí en Paraguay está conformada por 5 etiquetas: este Merlot, un Cabernet Sauvignon, un Carmeler, un Syrah y un ensamblaje muy interesante sobre el cual vamos a estar hablando, creo, la próxima semana. Tiene la sigla GCM en función de las variedades que lo componen: Garnacha, Cariñán y Mataró, que tienen, bueno, esas variedades tienen muchas sinonimias. Ese Mataró puede ser Monastrell, incluso Murvedre, es decir, hay mucho para contar. Con esto lo concreto es que Viña Ventisquero posee una enorme cantidad de líneas aquí en Paraguay, y dentro de toda la parte que tiene que ver con la conveniencia de contar con estos vinos, creo que esta línea es la que más interesa por su enorme relación precio-calidad. Es decir, en la copa siempre tenemos mucho más de lo que pagamos por la botella. Alejandro, un gusto como siempre. Un placer como gracias siempre. por estar Gracias. esta noche con nosotros. Tenemos que hacer otra pausa, tenemos que compartir otras sugerencias. Estamos hasta las 21:30 conectados a través de Noticias Paraguay. Nuestro invitado va a seguir contándonos experiencia y la situación que se tiene con relación a esto que estamos viviendo en el mundo y en el país, por supuesto. Vi que Donald Trump salió a saludar en un vehículo a sus seguidores. Gente. Sí, ahí está. A propósito, y con esto vamos a ir a la pausa. Tiene que ver con la información que se da a conocer en los Estados Unidos. Decía el doctor Fusilo, Nueva York va a cuarentena en 9 barrios. 9 barrios. Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que se tiene que ver con lo que sucede con esta pandemia y en el mundo. Ahí está el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue al debate sin mascarilla. Sí, y se burló de su adversario Joe Biden porque tenía mascarilla. Y como decía, no conocía yo ese dato. El doctor Fusilo contagió a 17 personas. Bueno, esto lo hace él porque está en plena campaña electoral y claro, se imaginan, internado por COVID es prácticamente un moribundo. Y el 3 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así que más que nunca tiene que salir a mostrar que no está tan afectado por la enfermedad. No, ahí te gusto ser el chofer de Trump. No, y hay 4 personas dentro del vehículo. Mira, No, pero están todos con mascarilla ahora ya. 4 personas. Todos con mascarilla. Bueno, pausa por favor, ya volvemos. Bueno, muy agradable la temperatura que tenemos a estas horas de la noche. Hay que decir que estuvo muy agradable desde ayer, lindo día hoy, sol radiante, cielo despejado, lindo domingo. Así arrancó este mes de octubre. Estamos pasando un momento muy difícil y muy complicado. Por fin pudimos salir a hacer ejercicio otra vez, ¿verdad? ¿Perdón? El aire, el No, calor. dijiste algo que no. ¿Pudimos qué? Por fin pudimos volver a salir a hacer ejercicio, los que habitualmente lo hacemos. El doctor Fusilo no quiere que salgamos a caminar. El doctor Fusilo dijo mejor que ese... Pero ayer y hoy, por eso digo por fin, porque en toda la semana no pudimos salir por el tema del... Pero eso, doctor, complica humo. mucho también la vista, a los asmáticos, alérgicos, digo, el humo y el calor intenso también de estos últimos días. Sí, así mismo. La mala calidad del aire, el Claro. nombre que le damos técnicamente es que el aire está cambiado en su composición fundamentalmente y eso va a generar una serie de trastornos, especialmente al hacer ejercicio donde se necesita mayor demanda de capacidad pulmonar, ¿verdad? Y es allí donde probablemente incluso los atletas sientan un poquito de dificultad. Ahora mejoró, los índices mejoraron hoy,
por el viento y todo eso, pero en esta semana fue bastante fuerte. Doctor, no sé si va a tener en mente, pero un paciente en terapia, por ejemplo, en INERAM, el que estuvo mayor tiempo, por ejemplo, ¿cuántos días más o menos fue? 28, 30 días. Uf, ayer vi que salió el director de aduanas. Sí, con video propio. Con video, bueno, con video propio. Pero estuvo Pero varias promedio semanas. 15, doctor. 3 semanas estuvo. Pero hay gente que estuvo casi un mes, doctor. Sí, incluso un poco más. Pero... Bueno, quiero compartir también, y agradezco, me están pasando algunos datos con relación a lo que hizo Salud Pública. Hay una placa que tiene que ver, porque estamos hablando de lo que se sumó. Y miren que con todo lo que se sumó, cómo se sigue sufriendo hoy. Ponemos a pantalla completa, por favor, esto, que tiene pantalla plena, digo. Dice, cantidad de contratos por contingencia, médicos, 1.026 médicos más. Licenciados de blanco, 2.203. Técnicos de blanco, 345. Personal de servicio, 919. Auxiliares, 50. Se contrató 165 bioquímicos, 2 auxiliares en salud. Total, 4.710 personas. Sí. Sí. Durante este tiempo. Y acá hay una cuestión, un dato también que tiene que ver con las camas de terapia intensiva que me están compartiendo y agradezco. Dice, por ejemplo, camas de UTI de enero del 2020. De enero del 2020 a ahora. De 308 pasaron a 529 camas de terapia intensiva. No se duplicó. No. Pero ahí. 221 más quiere decir que estuvo muy cerca. 2 hospitales modulares de 100 camas cada uno. 6 modulares terminando, 1 ya habilitado en el pediátrico, en el Acostañú. Un modular más en el Nacional de 70 camas. A propósito de... Dice, se están terminando obras de infraestructura en Lambaré y Paraguarí, que por primera vez van a tener unidad de terapia intensiva. Lambaré y Paraguarí. Ciudad del Este, de 16 camas pasó a 79 camas de terapia intensiva. Y es cierto que Ciudad del Este se comprometió incluso con Foz de Iguazú en asistir cuando se abre el puente, si hay alguna necesidad en materia sanitaria. Yo no escuché eso. Hoy me dijeron eso. No sé. No hay capacidad para eso. En el Nacional de Itagua, antes de la pandemia, 24 camas de terapia intensiva. Hoy 75 camas de terapia intensiva. Casi se triplicó. Sí. No, de 24 a 75. El triple. Triple, ¿verdad? El triple, sí. Pues pone un poquito el video que dice que es de Ciudad del Este. Pasarle a los compañeros si podemos compartir. Dicen, y aclaro porque me están pasando, dice que es un video con respecto al movimiento en la capital del Alto Paraná. No, hay otro video que vamos a compartir en un ratito cuando se pueda. Mientras le puedo preguntar sí, Estela, por favor. Al doctor. Doctor, ¿hace cuánto que está en el INERAM? Yo estoy hace 13 años. 13 años. Desde mi formación, desde que terminé la facultad, donde hicimos la residencia, estoy allí. Es simplemente para hablar en términos de inventarios, porque de repente lo que hizo esta pandemia es mostrar descarnadamente nuestras falencias de un sistema precario de salud pública que todos sabíamos, pero obviamente con la pandemia eso fue más, nos mostró de forma catastrófica, diríamos. Estando en el INERAM, no sé si usted está en un cargo específico, ¿cómo son los médicos cuando están en un hospital y dicen, bueno, nosotros necesitamos más terapias intensivas, más camas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el relacionamiento que tienen con el director? Porque lo que vimos es una situación casi grosera de parte de nuestras autoridades. Nosotros acá veíamos, un día hablábamos con el intendente, creo que era de Paraguarí, y decía, Paraguarí no tiene una sola terapia intensiva. Decíamos, 30 años de democracia, un hospital, una comunidad, una representación política muy poderosa siempre tuvo Paraguarí, como Alto Paraná, como Itapúa. ¿Y cómo es que no fortalecieron su sistema público de salud? Y a usted le pregunto en ese sentido, el INERAM, ustedes presionaron para que haya más camas siempre. ¿Por qué nos tomó tan de sorpresa y con tanta precariedad esta situación, doctor? Bueno, nosotros en el INERAM nosotros hemos tenido un crecimiento
que ha sido lento, pero que también se debió a la pandemia anterior de la influenza. Ajá. Allá por el 2009 empezamos a crecer en números de camas y de terapia intensiva. Nosotros cuando yo empezaba la residencia teníamos solamente 4 camas en terapia intensiva. Para la influenza se aumentaron esas camas a 10 y posteriormente fue creciendo eso. Lógicamente, esta pandemia reforzó enormemente lo que es la capacidad del hospital, pero sí son déficits que hay históricamente, que creo que siempre parece que cuando asume un nuevo gobierno, parece que va a priorizar algo que finalmente no sabemos muy bien por qué nunca ocurre. Y dentro de todo, nosotros en el hospital estamos ahora mismo abocados en trabajar todos juntos, hay muchas diferencias también internas, lógicamente, pero todos tratamos de tirar el carro hacia el mismo lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta terapia intensiva tiene que haber por, no sé, 100 habitantes, 1000 habitantes? O sea, hoy tenemos 500, ¿cuánto, Carlos? 500 en total, ¿verdad que te 28. digo? 529. 529. ¿Cuánto tiene que haber en Paraguay? yo creo que por lo menos el doble para tener una cobertura ideal. El ejemplo es Alemania. Alemania es el país con mejor cobertura de cama de terapia intensiva por habitante y fue el que relativamente con una oleada muy intensa sufrió menos la mortalidad debido a la preparación que tenían, ¿verdad? Y eso se debió y ahora mismo están con una segunda ola, pero están muy bien preparados. Lógicamente ellos no van a tener esos problemas. Pero INERAM, por ejemplo, tenía 10 camas de terapia intensiva. Teníamos 10 camas anteriormente. ¿Y hoy? Ahora estamos con 38. 38, acá me dicen 45. Pasa que es lo que te digo, de repente nosotros el viernes, por ejemplo, necesitábamos y metimos una cama, metimos un respirador y eso ya es una cama de terapia, pero en verdad no es tan así. Claro. Para una unidad de terapia es mucho más complejo, necesitas un médico, una enfermera capacitado, fisioterapeuta. Sí, improvisadas podemos llegar hasta 60 también, ¿verdad? Doctor, especialidades de terapia intensiva, entre ellas la neumonología, pero la de los terapistas, eran especialidades difíciles de hacer en nuestro país, ¿verdad? Pocos lugares de formación, muchos años de requerimiento de posgrado, a veces necesidad de ir al exterior, pocos lugares de trabajo posterior, tanto en privado como en los hospitales públicos. Y bueno, ocurre esto, que se aumentan las camas, pero no se pueden comprar terapistas. ¿Usted cree que esto va a cambiar para siempre? ¿Va a haber un antes y un después en este tipo de especialidades en nuestro país? Sí, yo creo que sí. De hecho, va a haber mucha gente que forzosamente aprendió mucho de terapia en este tiempo, que probablemente se va a volcar después a capacitar en esas áreas. Pero sí, deberíamos de aumentar en general la cantidad de especialistas, no solo de terapia, sino que también neumólogos, por ejemplo. No somos demasiados, nosotros somos 163 neumólogos para todo el Paraguay, acreditados, ¿verdad? Y en terapia están también por 174, creo que, si mal no recuerdo. O sea, son especialidades que están todavía carentes. Y en el tema de la terapia, el gran problema también es que, aparte de ser muchos años de formación, es muy mal paga. Necesita generalmente hacer muchas guardias para poder sostener económicamente, porque son muy pocos los que son jefes de terapia, ¿verdad? Entonces es allí donde radican las dificultades para conseguir terapistas, ¿verdad? Acá me dicen, y agradece, dice, por ejemplo, 700 camas debería, uno por cada 10.000 es el cálculo más o menos, estamos entre 700 y 1.000. Ahora, pero hay que decir también que esto creció muchísimo. Muchísimo. Ustedes recuerdan lo que era un año atrás, por ejemplo, cómo se recurría a los medios de comunicación para una cama o para un espacio de terapia intensiva, ¿verdad? Sí. Si nosotros seguimos con este escenario, aguantamos, ¿verdad? Ahí estamos. Soportamos. El problema es que si esto se va para arriba, no creo que hoy tengamos las condiciones para soportar la necesidad de espacios para internación y para terapia intensiva. Hay todavía un colchón. Un margen. Y aparte están los privados un colchón también. que está con el convenio con los privados. Sí, yo creo que como nunca en la historia han aumentado las camas, eso es categórico, la pandemia. Si algo va a dejar de bueno es que probablemente después que pasen un poco más estas olas vamos a tener una situación bastante más cómoda, ¿verdad? Y ahora, perdón. No, decía nomás que para la mayor parte de la gente normal de este país, llamaba la atención, o sigue llamando la atención la actitud negacionista de
de una parte de la población, que sobre todo la que uno ve en redes sociales, ¿verdad? Pero no es propia de nuestro país. Pero, Argentina está de la misma manera con relación... No, peor. Yo o peor que no quiere para desacreditar. Para el que está como está el doctor Fusilo ahí en el primer frente de batalla, y desde hace meses, y viendo morir gente, y viendo el sufrimiento, y los contagios, qué rabia ha de dar, a pesar de todas las evidencias, gente que desprecia la verdad científica, incluso a veces colegas médicos, y que terminan hasta insultando a los que están arriesgando su vida para curar gente. Sí, da más rabia cuando son colegas, ¿verdad? Hace poco justamente mencionábamos que ahora hay un culto a la ignorancia que las redes sociales ha generado, y hoy la gente cree que la democracia significa que mi conocimiento es tan válido como tu ignorancia y viceversa. Entonces es allí donde se generan discusiones muy difíciles de sostener. Hoy siempre yo digo que es muy parecido a lo que pasa con el fútbol, y Andrés maneja muy bien ese tema. En el fútbol somos todos técnicos, ahora somos todos epidemiólogos, somos todos expertos en COVID. Claro, la diferencia... Todos saben igual que vos. Pero la diferencia, doctor, es que yo puedo hacerme la directora técnica en el fútbol, pero no hago daño. En lo otro sí. Porque lo primero siempre es no hacer daño, pero también contra eso tenemos que pelear ahora. Vos tenés un paciente y enseguida te escriben los familiares: doctor, vos ya le pusiste dióxido de cloro, vos ya le pusiste, doctor, ivermectina, vos ya le pusiste, doctor. Entonces, no, y eso es algo que se comprende también, porque es muy complicado. Realmente también para nosotros es complicado, y hay que tener mucha tranquilidad en explicarle a los pacientes que no hay tratamiento, y que el 95% de los pacientes están en su casa cursando una enfermedad leve y que van a estar sanos en 7 días. Entonces eso es lo que la gente tiene que comprender, no dar miedo. Ya estamos enfrentando a esto. Hay un porcentaje de pacientes, lógicamente, cuanto más grande es el número, vamos a tener más pacientes graves, lógicamente. Doctor, la pregunta le debería hacer probablemente al director del INELAM, pero sé que ustedes conversan mucho y saben de todo un poco lo que pasa con la institución. Hablábamos el otro día con la directora del Hospital Nacional, nos contaba que en vez de crecer el presupuesto para ese hospital específico, tuvo recortes importantes y al final termina con menos plata de lo que estaba para este año. ¿Cuál es la suerte en cuanto al presupuesto general de gastos para INERAN específicamente? La verdad que yo no manejo mucho la parte de presupuesto del hospital, pero tengo entendido que se mantuvo igual que lo que teníamos, también con un crecimiento mucho mayor, ¿verdad? Es decir, más infraestructura, más gastos que hacer, pero la misma más plata. Personal y misma cantidad de dinero. Claro. Increíble. Doctor, ¿qué más sabemos del COVID? Que es lo que estuvimos hablando, que usted puede... ¿qué certezas se tiene hoy del COVID? Sigue siendo un tratamiento sintomático, ¿verdad? O sea, certezas creo que ninguna, ¿verdad? Pero sí sabemos hoy, fundamentalmente sabemos cómo prevenirlo, sabemos las situaciones que producen más contagios, sabemos la situación, lo que debemos hacer para reducir el riesgo de contagio al mínimo. Sabemos cómo tratar los pacientes internados más severos, sabemos que hay 2 o 3 drogas que han logrado reducir la mortalidad, y que eso, cuando hablamos médicamente, para nosotros es muy importante, porque tenemos desde la aparición de los trabajos de corticoides y de la anticoagulación, que el doctor Oxia maneja muy bien, eso ha logrado reducir enormemente el porcentaje de pacientes fallecidos. Entonces son cosas que hemos aprendido con este tiempo, pero que también hemos aprendido a que seguimos aprendiendo, y que lo que decimos hoy puede ser absolutamente falso mañana, y tenemos que aprender a reconocer esos errores. ¿Hay mismo tratamiento en la en el sistema público, en el sistema privado, o en el... Es como el cáncer, cuando uno se va a la salud pública te dan medicamentos que son más baratitos, pero si tenés la capacidad de irte a un sanatorio privado, te dan los más efectivos, por llamarlos entre comillas. Más costosos. En términos de efectividad, lo que sirve son medicamentos que son relativamente baratos y se usan en el público, en el privado. Probablemente la diferencia esté que en el privado te ponen más cosas, tal vez incluso a veces que no tengan un rol en la enfermedad, pero te ponen más antibióticos de amplio espectro, que no siempre son necesarios, pero que se usan mucho más en el privado que en el público. Se usan otras drogas que están en fase de experimentación, que tienen un costo muy alto, que para el público, para nosotros es imposible indicar, pero que en el privado eventualmente la indicamos, ¿verdad? Doctor, un mundo utópico que era real hace 10 meses,
un mundo donde podamos pasarnos la mano, besarnos, abrazarnos, reunirnos, porque estamos todos ya vacunados contra el COVID-19. Está cerca, está en el 2021, en el 2022. Yo creo que no, yo creo que no, y no solamente por lo de la incertidumbre, sino que también va a dejar mucho daño psicológico este virus. Probablemente vas a tener miedo de pasarle la mano a alguien y de saludarlo afectuosamente de aquí a poco. Creo que va a dejar enormes y profundas daños en cuanto a nuestro comportamiento social, porque este es un virus evidentemente social que ya ha cambiado nuestro comportamiento. Hoy pensás 2 o 3 veces antes de irte a una reunión que te invitan, y ahora que se van a abrir más, vas a pensar más veces todavía. Y bueno, creo que ese comportamiento va a haber un tiempo de adaptación que va a ser largo. Doctor, para ir cerrando esto, se desgasta el médico, el profesional, se desgasta el paciente. O sea, la enfermedad está, el contagio está, pero aparte de eso hay un esfuerzo mental tremendo y un desgaste mental tremendo de las dos partes, porque la soledad, el aislamiento genera angustia y desesperación en el paciente, y el trabajo que hace el profesional médico también le genera todo eso para tratar de sacar al paciente de la mejor forma. Sí, así mismo. Es mucho desgaste de ambas partes. En el caso del paciente, como explicaba al inicio, son pacientes que se internan solos, sin presencia de familiares. Dentro de los hospitales se internan en pabellones, donde hay muchos pacientes, donde de repente vos ves que vos te sentís bien, pero le ves a los dos de enfrente que se murieron en 20 minutos. Entonces esa sensación genera muchísimo estrés en los pacientes. Es realmente difícil manejar, y dentro de los médicos lógicamente hay un cansancio físico, mental, y siempre digo, muy poca gente nos llama a nosotros a preguntar qué tal estamos. Creo que desde el inicio de la pandemia ahora hemos probablemente 2 o 3 llamadas de gente que te pregunta para ver cómo está. Muy poca gente, incluso a nivel ministerial yo sé que existe una línea de ayuda para eso, pero que tampoco hay todavía en forma muy potente. Claro, se ocupa más del paciente posiblemente que de los profesionales. Un seguimiento, claro, y el profesional también hay que, no digo mimarlo, en verdad es nuestro trabajo, y la gente te dice, no, pero es nomás luego nuestro trabajo. Sí, pero es un trabajo para lo cual, no digo que no estábamos preparados, pero no estábamos mentalmente acostumbrados a sostener, tratar una enfermedad de la cual sabíamos muy poco, que ahora sabemos un poquito más, pero que aún así sigue habiendo dudas. Y creo que el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos ahora deja todo al tapete. O sea, al presidente de los Estados Unidos, probablemente una de las personas más poderosas del mundo, se le está haciendo un tratamiento absolutamente experimental y empírico. Totalmente. Doctor Fusillo, valoramos mucho que haya venido, valoramos mucho su trabajo y siempre la predisposición para contestar, y de la forma que lo hace, como corresponde. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. El doctor José Fusillo, nuestro invitado esta noche Bajo la Lupa. Nosotros cerramos este capítulo. Mañana en NPI, bien tempranito, están Fito Cabral y Patricia Vargas a partir de las 6 de la mañana. Nosotros hacemos la mañana monumental desde las 5 de la mañana. Estela, Alfredo, Andrés, muchas gracias por la compañía de siempre y por el aporte, por supuesto, con mucho valor y con mucha calidad profesional. Señora, buenas noches. Señor, buenas noches. Hasta mañana.